soy Clara Riveros y esto es De Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político para debatir, analizar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un programa producido por Algrano Press de Fundamedios. Hoy vamos a hablar de Venezuela, de la actualidad del país, de los eventos que han tenido lugar en el tiempo reciente, y para ello tenemos a tres invitados que nos acompañarán durante esta emisión. Tenemos en primer lugar al profesor Eric Langer. Eric Langer es historiador de la Universidad de Washington, es magíster y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Stanford, es profesor de Historia en la Universidad de Georgetown, ha sido director del Centro de Estudios Latinoamericanos en esta universidad y director del Centro de Estudios Latinoamericanos en esta universidad. Ha sido director del proyecto Venezuela en este mismo centro. Es representante para Estados Unidos de la Comisión de Historia en el Instituto Panamericano de Historia y Geografía. Langer es autor, coautor y coeditor de diferentes libros, de decenas de artículos en revistas especializadas y de capítulos de libros sobre la historia de América Latina y temas afines que han sido publicados en México, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, Inglaterra y Estados Unidos. El profesor Langer participa usualmente como analista en diferentes medios de comunicación. Profesor Langer, bienvenido. Es un placer estar aquí. Gracias. Gracias a usted. Tenemos a Trino Márquez, él es sociólogo, doctor y postdoctorado en ciencias sociales, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, ha sido director académico del think tank Se Dice Libertad y es miembro del comité académico de este importante centro de investigación y pensamiento, que de hecho es uno de los think tanks más destacados de América Latina. Trino fue presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Es conferencista internacional, autor y coautor de varios libros y publicaciones especializadas. Escribe y participa como analista en diferentes medios de comunicación de Venezuela. También es coeditor de Ideas de Babel, El Valor de la Crítica, una revista cultural y política. Trino, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Clara. Es un placer compartir contigo, con Andrés y con Eric este espacio. Muchas gracias, Trino. Tenemos a nuestro tercer invitado, que es Andrés Cañizales. Él es comunicador social, es magíster en Historia de Venezuela y en Ciencia Política, es doctor en Ciencia Política y postdoctorado en Ciencias Sociales, es periodista y escribe y participa como analista en diferentes medios de comunicación. Andrés es profesor en universidades de Venezuela y como académico e investigador se ha dedicado a los temas de democracia y libertad de expresión. Desde el año 2000 ha estado vinculado con la defensa, promoción y estudio de la libertad de expresión en Venezuela. Tiene más de 100 publicaciones académicas entre libros, capítulos de libros y artículos. Aprovecho para indicar que de las 81 postulaciones que recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrés ha sido seleccionado como uno de los 10 finalistas para convertirse en el próximo relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión. El titular de esa relatoría será elegido en septiembre y asumirá el cargo, si entiendo bien, en octubre de este año. Andrés, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Clara, por esta oportunidad y qué gusto reencontrarme contigo en esta nueva iniciativa. También aprovecho de saludar a los colegas, a Trino y a Eric, y qué bueno que se abra este espacio para conversar sobre Venezuela. Claro que sí, muchas gracias, Andrés. Voy a ir contigo. Quiero preguntarte qué lectura tienes y cómo definirías al proyecto que instauró y consolidó el chavismo, considerando pues, que hay diferentes lecturas y enfoques para aproximar una definición de este régimen. Yo creo que nos hemos paseado por varias etapas. Probablemente en la primera etapa, con Hugo Chávez encabezando el proyecto, claramente se trató de un modelo populista en el cual hubo reglas electorales que se cambiaron, pero que en general había unos niveles importantes todavía de competitividad. Con el paso de los años y especialmente ya en la última etapa de Hugo Chávez en la presidencia y los primeros años de Nicolás Maduro, estábamos ante un régimen
podríamos llamar un autoritarismo electoral, en el cual se mantenía un sistema electoral con bastantes restricciones a una competitividad, pero con posibilidades de que los actores de oposición accedieran a ciertos espacios de poder. Con el paso del tiempo y especialmente en los 2 últimos años, cuando ya Nicolás Maduro opta por ir a un proceso electoral el 20 de mayo del año 2018, en unas elecciones en las cuales no participó la oposición, no tuvieron ninguna veeduría internacional y se realizaron además sin cumplir con ninguno de los plazos y procedimientos que incluso establecen las leyes y la Constitución venezolana. Yo diría que a partir de allí ya Maduro cruzó una línea amarilla y podríamos hablar abiertamente de una dictadura en Venezuela. Hay bastantes discusiones sobre si es una dictadura o no. Desde mi punto de vista, hay varios elementos que hacen que el gobierno de Venezuela hoy sea un gobierno dictatorial. Entre esas, la cooptación de prácticamente todos los poderes públicos, con excepción de la Asamblea Nacional, pero ya, digamos, además una imposición de una visión militarista, una respuesta militarista a buena parte de las demandas o las protestas o las exigencias de la sociedad, restricciones generalizadas a la libertad de expresión. Ese conjunto de elementos me hace a mí pensar y analizar y catalogar al régimen venezolano como una dictadura. Andrés, muchas gracias. Voy a ir con Trino. Quisiera en la línea de lo que ha estado desarrollando Andrés, que nos contaras y bueno, trataras como de contextualizar y de denunciar cuáles, en tu opinión, son los momentos que podría definirse como puntos de quiebre en la institucionalidad de Venezuela. Bueno, en primer lugar, debo decir que coincido totalmente con Andrés en su caracterización del régimen. Solo agregaría que este es un tipo de populismo autoritario muy particular que introduce una especie de elemento innovador dentro de la teoría del populismo, que es la destrucción de las Fuerzas Armadas. Incluso es un elemento innovador dentro de la teoría del autoritarismo, la teoría y la práctica del autoritarismo, porque aquí se trató de llevar a cabo y se ha logrado la destrucción del ejército, de las Fuerzas Armadas. Hay un cambio radical en la doctrina militar y eso ha implicado, o sea, convertido en que ya las Fuerzas Armadas no existen como un cuerpo independiente, no forman parte propiamente del régimen. No son aliados ya del gobierno, sino son cómplices de todas las trampas y todo el sistema de corrupción montado por el gobierno. Ese sería el elemento que yo agregaría a lo que Andrés señaló. Con relación a los momentos críticos, yo diría que son los siguientes. En primer lugar, hay que remontarse hace casi 30 años, cuando se produjo el golpe de Estado del 4 de febrero del año 1992, hace 28 años. Allí se produjo un quiebre, no solamente por la irrupción de las fuerzas golpistas, sino por la respuesta que tuvo de parte de algunos sectores democráticos que no entendieron la profundidad de la crisis que este golpe reflejaba y más bien demostraron una enorme convivencia, una enorme aceptación y justificación de lo que ocurrió ese 4 de febrero, la madrugada del 4 de febrero de 1992. Allí se produce el primer quiebre. Segundo quiebre importante tiene que ver con el sobreseimiento del proceso que se le seguía a Hugo Chávez y a los golpistas del 4 de febrero. Hay que decir que no se produjo un indulto en el sentido jurídico de la expresión, es decir, no hubo perdón por parte del Estado
sino que hubo sobreseimiento de la causa, es decir, el presidente de la República en aquel momento, que era Rafael Caldera, consideró que el delito cometido por los Pitos el 4 de febrero era un delito menor, era una especie de pecado venial, de la condena que estaba destinada a aplicársele a esos golpistas. Esto abrió las compuertas para que Hugo Chávez participara en el proceso electoral y se convirtiera luego en el líder populista que fue. Un tercer momento que yo destaco muy importante es la forma como se convocó la Asamblea Nacional Constituyente una vez que Hugo Chávez estaba en el poder. Esta Asamblea Constituyente se convocó para julio del año 1999, apenas unos meses después, 5 meses después de haber llegado al poder Hugo Chávez. Allí se violaron todas las normas que estaban establecidas en la Constitución de 1961, que era la Constitución vigente. Por supuesto, Hugo Chávez y las fuerzas que lo respaldaron ganaron cómodamente la Asamblea Nacional Constituyente y a partir de allí elaboraron una constitución a imágenes y semejanza de lo que quería el régimen y conformaron los poderes públicos a partir de los intereses de Hugo Chávez, que eran, como se mostró muy poco después, unos intereses dirigidos a eternizarse en el poder. Así que yo diría, en el pasado, digamos, más reciente o en el pasado más remoto, que esos son los hitos que determinan el quiebre de la institucionalidad. Luego hubo otros momentos, pero creo que con estos tres momentos se sintetiza lo fundamental de la historia. Parece que tenemos algunos problemas de conexión en Venezuela con Trino. Voy a darle paso al profesor Langer para en esta línea de la definición y de aproximar qué es el régimen y cómo se ha logrado consolidar en el poder a través del tiempo. Profesor Langer, usted ¿qué agentes y factores internos y externos considera que le han permitido al régimen sostenerse hasta hoy, a pesar de las diferentes crisis que ha experimentado el país en estos años? Y pues, ¿cómo intervienen para sostener este régimen? Sí, no me parece el análisis de mis colegas es muy acertado y estoy de acuerdo con eso. Yo, bueno, en primer lugar, me parece que uno de los factores que no hemos tomado en cuenta todavía es el asunto del petróleo. Quiere decir que en realidad el Estado venezolano, y esa es una de las razones, me parece que aún antes de Chávez ya había tanta corrupción y el pueblo no se sentía correspondido, era que la élite política podía ser completamente rentista y no necesitaba depender del pueblo para conseguir los recursos que necesitaba para sostenerse. Quiere decir que el petróleo tenía mucho que ver también con el auge de Hugo Chávez, porque él pudo utilizar el petróleo que más bien estaba subiendo a precios nunca antes habidos para su proyecto dentro del país y también para montar un proyecto fuera del país, porque ya empezó una revolución bolivariana que en realidad muchos otros países como Ecuador, como Bolivia y otros empezaron porque hicieron lo mismo que Chávez, que era, como decía Trino, sacaron bueno, llamaron a la Asamblea Nacional, constituyente, mejor dicho, y después rehicieron la constitución y todo eso para entonces tener una estructura diferente. Ahora estoy también de acuerdo que el caso de Chávez, o más bien la revolución bolivariana, o como se quiere llamar, empezó como un proyecto populista, se volvió autoritario, y entonces Chávez también empezó a tratar de cambiar
partes de la Constitución, a veces era exitoso, a veces no, pero al final se impuso igual porque lo que hizo, como ya hemos dicho, es corrompió las Fuerzas Armadas que ya no eran un contrapeso, por ejemplo, entonces podía seguir con eso. Ahora, yo tendría un juicio aún más fuerte, digamos, en lo que se ha vuelto el régimen de ahora. Y el régimen me parece más que todo, no tanto ya un gobierno, sino una mafia, que vive no tanto ya del petróleo, porque el petróleo está en precios muy bajos, pero también casi ya no produce porque se ha destruido la infraestructura petrolera dentro del país, sino que vive ahora de la venta de oro y otras cosas de contrabando y obviamente de las drogas también. Y quizás ustedes en Venezuela no lo pueden decir, pero me parece que el narcotráfico figura mucho en eso también. Ahora, lo que hizo Chávez, que fue muy inteligente de su parte para hacerse cargo de los sectores de poder, les permitía más bien entrar en la corrupción. Dice, bueno, sí, hagan nomás, pero lo que hacía era llevar un archivo sobre cada uno y cuando ya era desleal, como pasó con el señor general Baduel, lo metió preso porque tenía pues evidencia de su corrupción y todo eso. Entonces fue corrompiendo todas las instituciones del Estado y de los poderes que al final se quedó con nada porque al final el Estado mismo casi desapareció. Y aquí deberíamos hablar de los cubanos también y la infraestructura de seguridad que ellos impusieron, pero quizás podemos dejar eso para un poco más tarde. Entonces, a mí me parece que hay tres fases. Uno, la fase populista, y eso ya cambia a partir de más o menos 2003, cuando hubo la huelga de petróleo, después la fase autoritaria que seguía, bueno, más y bueno, iba fortaleciéndose más y más, y finalmente en los últimos, digamos, desde Maduro, más o menos un poco más tarde, cuando decayó tanto el precio del petróleo, es simplemente una mafia que trata de mantenerse como pueda en el poder, porque todavía mantiene el poder y todos los otros poderes han estado completamente podridos y bajo su control. Profesor Langer, efectivamente, en estos años recientes ya no solo se habla de un gobierno autoritario, sino de muchas mafias, e incluso se ha utilizado y se ha documentado por qué se le denomina también narcoestado al Estado venezolano en la actualidad, pues con este régimen, primero con Chávez y, bueno, continuado con el presidente actual, que es Nicolás Maduro. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque. Y voy a volver con Andrés porque quiero preguntarle algo en relación con las percepciones. No sé si es equivocación mía, pero yo he tenido la impresión y creo que tuve ocasión de comprobarlo justamente cuando te conocí hace como 10 años en un evento académico aquí en Colombia, que ha habido una alineación de la Academia Iberoamericana, por lo menos, porque no conozco, digamos, en otros países casos puntuales, pero sí en América Latina y España, de una academia, principalmente de las facultades de Ciencias Sociales y Humanas, que se alinearon completamente con los gobiernos populistas de la región y que en ese mismo sentido han sido de pronto incapaces de ver cómo esto fue hacia gobiernos autoritarios y digamos que se cooptaron los poderes y bueno, pasaron muchas cosas, hubo leyes de medios que pretendían, digamos, alterar y tener como a los medios que perdieran su independencia y bueno, afectar el ejercicio libre del periodismo en los diferentes países, pero las universidades estaban un poco ocupadas viendo y hablando y teorizando acerca de la nueva ola progresista en América Latina. Me gustaría, Andrés, conocer
como académico, porque tú has vivido un poco esta dinámica en América Latina, ¿cómo lo ves y cómo lo viste? Y si ha logrado, digamos, del año 2010 a hoy, habida cuenta del deterioro que ha tenido Venezuela, que las universidades empiezan a tomar un poquito de distancia frente a esta fascinación con los gobiernos autoritarios de América Latina y particularmente con el de Venezuela. Bueno, de verdad te agradezco mucho la pregunta, Clara, porque efectivamente creo que incluso hemos estado presentes en eventos, estuvimos presentes hace unos cuantos años en eventos en los cuales claramente llevar una posición en la cual se cuestionara, se criticara al chavismo era pues mal vista en el mundo académico latinoamericano. Me tocó estar en muchísimas mesas y ser, digamos, tratar de ser apabullado por las posiciones predominantes, especialmente en el mundo de las ciencias sociales sudamericanas, sobre todo, ¿no? Yo creo que ha habido históricamente, no conozco algún estudio, es la percepción que tengo, ha habido una fascinación por los líderes mesiánicos, populistas, es decir, por el hombre fuerte. Es la misma fascinación que probablemente inspiró en sus años, en sus décadas iniciales, Fidel Castro. En el caso de Venezuela, probablemente ha contribuido a que se tome cierta distancia dos cosas. Uno, la desaparición, la muerte de Hugo Chávez, y luego, digamos, el desastre económico, social, migratorio que se ha convertido Venezuela. Es decir, es muy difícil hoy en día para académicos, gente pensante, sostener una posición que defienda al régimen de Maduro. Parece difícil, pero se encuentran todavía. En algún momento, Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, tendrá que rendirle cuentas a la academia latinoamericana por las bochornosas posiciones que ha tenido respaldando aún hoy lo que es francamente una dictadura. Entonces, allí se mezclan, creo que el legado, digamos, de lo que fue el castrismo, que Fidel Castro asumiera a Hugo Chávez como su hijo político, y todo eso se impregnó de alguna manera en sentir que la revolución venezolana y el gobierno del chavismo eran una suerte de los herederos del proyecto de la revolución cubana. Eso, a mi juicio, creo que es lo que terminó marcando, digamos, esa mirada benevolente, y eso ha llevado que hoy, por ejemplo, aún hoy sea difícil encontrar en publicaciones académicas serias, como la revista Nueva Sociedad, por ejemplo, uno no encuentra un texto crítico sobre el chavismo. Sí lo hay sobre el sandinismo, por ejemplo. O sea, esa revista uno encuentra posiciones donde se cuestiona el sandinismo, pero no se cuestiona el chavismo. En general se le hace un juego como a cuestionar a los errores de la oposición para de alguna manera justificar lo que ha sido la política del chavismo. Creo que la academia quedó atrapada allí y probablemente le va a costar en algunos casos. Menciono el caso de Claxo porque me parece realmente el más bochornoso. En muchos otros espacios que conozco, pues ha habido no una rectificación pública, pero sí se percibe mucho más distancia con relación a mantener un apoyo público desde los espacios universitarios al régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias, Andrés. Sí, tienes razón, pues yo empecé a ver esto cuando todavía era una estudiante universitaria y lo viví de alguna manera con agobio porque las actividades académicas en un espacio que está a la reflexión y al pensamiento crítico se convirtieron de alguna manera en espacios de militancia, y esto le hizo mucho daño a la universidad, a las universidades, particularmente a las universidades públicas, que pues como en mi caso yo estudié en una universidad pública, y digamos las lecturas críticas que se proponían
y a los académicos que invitaron en algunos años cuando yo todavía asistía a este tipo de actividades, era para criticar porque no se había profundizado suficiente en la revolución, o sea, no había una lectura crítica que planteara que la inviabilidad de un proyecto y la deriva autoritaria que estaba tomando, incluso con el gobierno de Hugo Chávez. No sé si el profesor Trino, quien también es académico y participa en diferentes actividades con universidades fuera de Venezuela, si quiere complementar o agregar algo a lo que ha dicho Andrés. Creo que el pensamiento académico y el intelectual en general ha estado dominado durante muchísimo tiempo por la izquierda marxista fundamentalmente. Hay una frase de Sartre, Jean-Paul Sartre, que es muy famosa y que sintetiza lo que significó el marxismo en el mundo intelectual, que decía Sartre que el marxismo era el horizonte de nuestra época, es decir, lo máximo que se podía alcanzar en el plano teórico se podía hacer desde la perspectiva marxista. Y esto llevó a gran parte de la academia, de las universidades y del mundo intelectual a ser cómplice de las monstruosidades que hacía Fidel Castro, por ejemplo, en Cuba, y el Che Guevara. Y en la primera época del sandinismo en Nicaragua. Y Estamos perdiendo de nuevo al profesor Trino. Voy a ir con el profesor Langer mientras recuperamos la conexión con Trino y quería preguntarle al profesor Langer si el panorama en las universidades norteamericanas frente a esta ola que se denominó en su momento gobiernos progresistas de América Latina, que en muchos casos derivaron en proyectos autoritarios, ¿cómo se vivió esto en las universidades norteamericanas? Bueno, en realidad hay una gran variedad porque aquí creo que en general aún las universidades públicas son diferentes que las universidades en América Latina, que no son tan politizadas y mucho menos que digamos en los años 60, 70, cuando yo crecí, estaban más politizadas. Ahora mucho menos. Sí hay un contingente de profesores acá que estaban a favor del chavismo y que pensaban que la nueva ola, la ola rosada, como se dice acá, con Evo Morales también, con Lula, etcétera, iba a ser la gran salvación de América Latina porque iba a igualar mucho más los ingresos y iba a haber progreso siempre porque pues todos podían participar en esa riqueza, especialmente para el chavismo de petróleo. También hay que entender que Chávez invirtió bastante dinero en varias empresas académicas también. Y yo sé que, por ejemplo, Claxo, al cual Andrés se refiere, estaba muy copado por la gente que estaba cerca de Lula y obviamente Lula y su gente del Partido del Trabajo Trabajista eran obviamente en favor de Chávez también y creo que es una de las razones por las cuales se ve todavía la posición de Claxo allá. Pero en Estados Unidos ha sido mucho más variado y sí había gente de lo que se llama acá izquierda que está en favor de Chávez, pero eso ya casi no existe. Hay unos pocos institutos aquí, think tanks, como se dice. Uno es el Centro de Estudios, es el CEPR, no me acuerdo exactamente qué quiere decir, que fue financiado por muchos años por PDVSA, por ejemplo, y entonces seguía
mandando informes y todo eso allá, pero nunca tuvo la influencia que tenía en América Latina. Cuando yo iba a las universidades en América Latina, más bien les decía, bueno, así está la situación en Venezuela, porque yo estaba allá. Mi esposa es venezolana, es de Maracaibo. Entonces yo experimentaba y vivía eso allá y me quedaba meses allá y a veces no me querían creer, porque ese gringo, ¿cómo que saber? No, de alguna forma. Pero pues era así y yo creo que después de un tiempo, aún los que eran convencidos que Chávez y todos ellos eran la nueva ola, en realidad no lo eran. Obviamente, una cosa que hay que tomar en cuenta, y eso es que lo que yo percibo desde acá, es que más bien los estudiantes universitarios dentro de Venezuela fueron más bien un baluarte democrático para mantener la democracia en Venezuela. Y más bien lo que Chávez trató de hacer es crear universidades bolivarianas para más bien debilitar ese sector universitario que estaba muy en contra de Chávez y su proyecto ya casi desde el principio. Entonces hay que matizar un poco porque aún en Venezuela, por ejemplo, me parece que la mayoría de la gente en la universidad estaba mucho menos en favor de Chávez que en otras universidades en América Latina, que es muy interesante pensar en todo eso. Es interesante y es así, profesor Langer, lo que usted está planteando, de cómo mientras en las universidades de América Latina había una especie de alineamiento con el chavismo, en las universidades de Venezuela había como unos grandes movimientos de resistencia estudiantil por parte de los profesores también, por supuesto, a toda esta deriva autoritaria del chavismo. Voy a ir con Trino para que pudiera concretar un poco lo que estaba expresando antes de que perdiéramos la conexión. ¿Me oyen ahora, Clara? Sí, ahora te escuchamos. Lo que pasa es que empezaste a hablar y se perdió la conexión. Perfecto. Yo decía que en el mundo intelectual de América Latina el marxismo ha dominado durante muchísimo tiempo y que Jean-Paul Sartre lo sintetizaba en una frase que adquirió mucha fama. Sartre decía, el marxismo es el horizonte de nuestra época. Con eso quería significar que el marxismo es una especie de plataforma desde la cual se puede ver lo máximo que puede alcanzar el pensamiento humano. Bueno, y eso no es así, porque el marxismo terminó siendo cómplice de las monstruosidades que cometía Fidel Castro en Cuba, de las monstruosidades que cometía Mao Zedong en China y de las barbaridades también del Khmer Rouge en Camboya. Es decir, terminó a mostrar una visión autoritaria, muy autoritaria del proceso. Y terminó utilizando todas las instituciones del Estado para amarrarse, para aferrarse al poder, salvo, como decía Eric, las universidades públicas y las universidades privadas que se convirtieron en trincheras de defensa de la democracia venezolana. Por eso coincido plenamente con Eric en que el proyecto chavista para captar a los estudiantes universitarios y captar la juventud creó universidades paralelas, proponiendo la falsa tesis de que se está democratizando el proceso de enseñanza y de que se estaba... Andrés, voy a pasar contigo porque en esto que estamos analizando de las percepciones, me gustaría preguntarte si consideras que la oposición envía señales erradas o equivocadas al exterior, y te lo pregunto porque al menos de Colombia, que pues somos el país vecino,
Se ve muchas veces como con cierta preocupación el por qué la oposición no ha sabido dirigirse y acercarse a otros movimientos y partidos, digamos, diferentes al que está más alineado como a la derecha e incluso pues a un gobierno como en su momento tuvo visos de autoritarismo como fue el del presidente Álvaro Uribe y ahora por ejemplo en el caso de El Salvador con el presidente Bukele, justamente hace unos días en algún medio salvadoreño se preguntaban y hacían una entrevista a José Miguel Vivanco de Human Rights por este tema de por qué la oposición no ha sabido desmarcarse de otros gobiernos que tienen como que envían señales autoritarias si ellos están justamente luchando por recuperar la democracia en Venezuela. Sí, ese es un buen tema, digamos. O sea, en general yo creo que hay dos cosas que aclarar. En general hablamos de la oposición en Venezuela, pero yo me atrevería a decir que por lo menos hay tres oposiciones. O sea, es decir, no hay una posición monolítica, ya no existe, por lo menos desde hace unos 4 años tal vez, cuando desapareció la Mesa de la Unidad Democrática, donde en su momento fue como el núcleo importante, digamos, de referencia de la oposición democrática con objetivos y con un frente de acciones común. Esas oposiciones efectivamente han estado, probablemente no han tenido la capacidad de conectarse con un mundo más allá de los que naturalmente van a ser antichavistas. Es decir, naturalmente van a ser antichavistas los partidos y las posiciones políticas de personas e instituciones probablemente más inclinadas a la derecha o más de orientación liberal. Yo creo que el desafío, a mi modo de ver, era también consolidar y ser una referencia para un centro político o una socialdemocracia o una centroizquierda democrática, ¿no? Es decir, tejer alianzas, tejer apoyos, ganar adhesiones de los partidos, digamos, más al espectro de centro-izquierda, obviamente con el natural apoyo que la lucha democrática pro democracia en Venezuela iba a recibir y ha recibido de los movimientos políticos más en el otro espectro político y en el otro espectro ideológico. Pero además creo que se ha cometido un error desde mi punto de vista grave, estratégicamente grave, que tiene que ver con se ha hecho muy dependiente la estrategia del cambio de un solo país, de Estados Unidos. Eso limita sin duda las posibilidades de articular con otras fuerzas, por un lado, y por otro lado hace muy dependiente a esa estrategia de lo que ocurra dentro del marco político, especialmente el marco político electoral de Estados Unidos en este año. Es decir, en este momento la oposición venezolana, lamentablemente, lo digo muy lamentablemente porque yo vivo en Venezuela, la oposición democrática con la cual comulgo está rehén de la política del gobierno de Donald Trump, que además está enfocado en ganar unas elecciones. Quedamos atrapados en una dinámica en la cual no hay capacidad de incidir, creo yo, en ese gran referente que es Estados Unidos y eso me parece lamentable. Ya lo habíamos advertido desde el año pasado que esa tendencia a alinearse y a que cualquier estrategia dependiera en buena medida del papel de Estados Unidos, pues podría traer consecuencias, básicamente no por otra cosa, sino porque quedamos atrapados en una lógica política de otro país que tiene otras miles de preocupaciones y que además tiene un presidente que es bastante cambiante, digamos, en sus puntos de vista. Andrés, ¿tú crees en ese sentido de lo que estás planteando
que se agotó la vía Guaidó, que en un momento generó mucha expectativa y pues de hecho mucho respaldo internacional, pero hoy esto no está tan claro que vaya para ninguna parte. ¿Qué opinión tienes? Yo creo que Guaidó sigue teniendo claramente un apoyo internacional, es lo que percibo, digamos. Guaidó en tanto preside la Asamblea Nacional y en tanto esa Asamblea Nacional es el único poder legítimo. Acá entramos en un juego, digamos, de predicciones de qué va a ocurrir con las próximas elecciones que el gobierno va a imponer, unas próximas elecciones parlamentarias, legislativas, para tomar el control de la Asamblea Nacional, pero eso va a ocurrir a futuro. Pensemos en el ahora. Yo creo que Guaidó sigue siendo un referente para el exterior, para muchos gobiernos, sin duda. Juan Guaidó es la figura, es el hombre de la transición. Creo que internamente sí ha perdido fuelle, digamos, su propuesta, el desgaste del tiempo, es decir, el tema del timing en la política es tan importante, entonces de alguna manera se generaron entre el discurso de Guaidó y también el discurso de actores relevantes de la política estadounidense, como el señor Bolton, por ejemplo, se generó la idea el año pasado de que era inminente un cambio y que en esa posibilidad podría estar asociada a una intervención militar de Estados Unidos. Que generar aquello que tenía como idea desarticular al chavismo, que tenía como idea fracturar al chavismo, terminó siendo un boomerang porque los sectores, ese discurso no hizo mella en el chavismo, sino que ganó adhesiones en los sectores de oposición que se compraron la idea de que efectivamente estábamos en puertas de alguna intervención militar en Venezuela, una intervención militar que hasta donde yo conozco, pues no estuvo contemplada de forma verídica, ¿no? Todo eso nos envolvió, digamos, en una suerte de marasmo, creo yo, en Venezuela, donde se dejó de lado la necesidad de tener una estrategia interna fortalecida, una manera de encontrar una vía para galvanizar, catalizar el descontento. Venezuela es un país lleno de una profunda molestia, de un profundo desapego, de un profundo deseo de cambio, pero está disperso, no está canalizado, no está galvanizado para que eso ebulla y genere el cambio, ¿no? Y lamentablemente creo, en mi opinión, que probablemente esa ebullición que tuvo Guaidó, especialmente el año pasado, pues se ha ido desvaneciendo. Trino, voy a preguntarte en la misma línea de lo que nos estaba hablando Andrés, si tú crees que se agotó la vía Guaidó para la transición en Venezuela y por qué en Venezuela se habla de una oposición funcional al régimen. ¿Cómo podrías explicarnos esto? Bueno, es que, como decía Andrés, hay varias oposiciones. Hay una oposición muy crítica frente al gobierno y hay una oposición muy complaciente, que es típico de los gobiernos autoritarios y de los comunistas o filocomunistas. Esta era la práctica que se utilizaba, por ejemplo, en los países de Europa del Este, que el régimen construía su propia oposición, incluso su propia oposición parlamentaria, creaba sus propios sindicatos, creaba sus propios partidos, sus propias organizaciones de masa. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Ha optado por un camino que es muy novedoso, porque en las dictaduras convencionales el régimen simplemente inhabilita, prohíbe a los partidos políticos. En el caso de Nicolás Maduro hay un partido original. De nuevo, ¿No me oyes? Recuperamos. Por momentos se va la conexión, pero bueno, ahora te estamos viendo y te estamos oyendo. Si quieres, continúa, por bueno, favor. Sí, porque me parece importante el punto. Decía que en las dictaduras tradicionales, los regímenes inhabilitan y legalizan a las organizaciones políticas que les son incómodas. En este caso particular de Venezuela, ese no ha sido el camino. El camino ha sido expropiarles
la organización a su legítima dirigencia, a sus dirigentes más combativos, más críticos. Eso es lo que se ha hecho en el caso de Primero Justicia y de Acción Democrática. En el caso de Un Nuevo Tiempo, que es la tercera organización en disputa, pues está permanentemente amenazada. Y en el caso de Voluntad Popular, que es la organización emergente que más ha crecido, simplemente la han descabezado. Han metido presos a sus dirigentes. Leopoldo López está preso o tuvo la casa por cárcel mucho tiempo y ahora se encuentra desde hace año y medio en la Embajada de España, en la casa del embajador de España, y la mayor parte de los dirigentes de la alta dirigencia de Voluntad Popular se encuentra o en el exilio o se encuentra detenida. Entonces, lo que ha hecho el régimen de Maduro es acabar con las organizaciones que le son incómodas por la vía de meter preso a sus militantes o de expropiarle, confiscarle los símbolos y el nombre a sus dirigentes más críticos. Eso es lo que acaba de hacer con Acción Democrática. Entonces, en medio de este cuadro es que se puede entender la debilidad de Juan Guaidó, quien sigue teniendo, por cierto, un alto prestigio en las encuestas. Yo trabajo en una encuestadora y allí Juan Guaidó sigue apareciendo con números muy altos. Está muy por encima del resto de los dirigentes de la oposición, goza de un gran prestigio. Y en el plano internacional también sigue siendo una persona muy reconocida. Después de este descalabro, este parpadeo que hubo con los Estados Unidos, las declaraciones de John Bolton y la supuesta respuesta o el supuesto comentario de Donald Trump acerca de Guaidó, inmediatamente el Departamento de Estado y el gobierno norteamericano rectificaron y ratificaron su apoyo a Guaidó. Así es que ese es el Guaidó, en este momento el líder más importante. Termino con lo siguiente, termino diciendo que la recomposición de la oposición venezolana pasa por Juan Guaidó. No es fácil sustituirlo, ni es fácil crear de la nada un nuevo dirigente nacional con respaldo internacional como el que tiene Guaidó. Lo que pasa es que ha habido una política dirigida a destruir las organizaciones sociales, entre ellas los partidos políticos, y esto ha hecho muy difícil el papel de Juan Guaidó. Trino, muchas gracias. Y voy a ir con el profesor Langer para que nos dé su mirada desde Washington. Él está afuera. ¿Cómo ve el desempeño de la oposición y si cree que la guía Guaidó se agotó o, como están planteando Trino y Andrés, pues es la figura más emblemática de la oposición hoy y frente a la que puede todavía canalizarse esta transición de Venezuela? Bueno, no, es una buena pregunta y trato de mantenerme al tanto. Aquí en Washington hay mucho que decir, hay mucho que oír. Lo que sí veo es que Juan Guaidó se ha desgastado muchísimo en la imagen acá por muchas razones, porque al final dijo vamos bien, pero bueno, al final no anda a ningún lado. Y eso se ha percibido acá. Y hasta, como saben, el presidente Trump quería reunirse con Maduro porque le parecía que era un hombre más fuerte. Él admira a los dictadores. Entonces, es un peligro para Guaidó, aunque después, como decía Trino, se retractó. Y entonces hay una inconsistencia acá en Estados Unidos también, pero creo que es en parte justamente el desgaste de la imagen de Guaidó. Pero para volver al tema principal, es que ¿qué es la oposición en Venezuela? Y obviamente yo no estoy allá, entonces no puedo juzgar, pero tengo varias ideas. Una es que la oposición a Maduro es solamente una oposición a Maduro y nada más. Quiere decir que no hay un proyecto político consolidado, porque puede ser de más de izquierda hasta más de derecha, oligárquicos, todos están juntos tratando de sacar a Maduro porque no les parece bien. Pero el problema entonces es que hay, bueno, todos quieren ser cacique, nadie quiere ser indio. Quiere decir que todos quieren ser presidente de Venezuela. Ciertamente Leopoldo López quiere hacerlo, Guaidó quiere hacerlo, varios otros también.
lo que se había resuelto en parte con el ascenso de Guaidó y Voluntad Popular como la imagen de la oposición, pero el problema es detrás de eso hay una debilidad muy grande que justamente el régimen de Maduro ha podido aprovechar para después dividir a gente, comprarlos, todo eso, y entonces ha jugado pelota con la oposición y sigue haciéndolo porque no hay esa idea consolidada y ni hay nadie, lo que yo sepa, ha dicho, este va a ser nuestro programa después de que Maduro se va. Porque hay muchos que hablan de muchas cosas sobre cuáles son las soluciones después, pero no hay, digamos, un plan. Y eso también es un problema, pero más que todo que la oposición viene de todos lados y lo único que los unifica es la oposición a Maduro, no un plan ni una idea de cómo avanzar después de que alguien como Maduro se vaya. Entonces, es un gran problema que hay en Venezuela, que Maduro y también la inteligencia cubana, etcétera, ha podido jugar con eso de una forma que simplemente no es así, ni en un lugar como Bolivia, que también tiene una oposición, bueno, tuvo una oposición que ahora está en el poder muy dividida, pero en Venezuela es un caso extremo, digamos, de una oposición completamente dividida, porque nadie confía en nadie. Todos creen que uno se está aprovechando del otro. Hay casos de corrupción. Entonces, bueno, la oposición venezolana acá en Washington está muy desprestigiada porque no se ve ninguna solución, no se ve una consolidación detrás de Guaidó, más bien un desgaste allá. Y es un problema muy grande. Entonces, lo único que está tratando de hacer Washington es apretar con sanciones que sí han funcionado, pero el problema es que obviamente crea también miseria entre el pueblo venezolano, los inocentes de todo eso, excepto quizás los que han votado por Chávez y después Maduro, pero aún ellos no merecen eso, ¿no? Entonces, ese creo que es el problema, que nadie aquí realmente creía en la oposición en Venezuela porque lo que ven es caos y confusión allá y un caos y confusión que también el régimen de Maduro ha alentado y bastante exitosamente, lastimosamente. Eric, muchas gracias. Y voy a ir contigo a nuestro tercer y último bloque porque se nos está terminando el tiempo. En la línea de lo que tú estás planteando, que son más dudas e incertidumbres respecto a la oposición y al futuro de Venezuela, ¿qué crees que vamos a ver y qué podemos esperar respecto a Venezuela en estos meses y particularmente de Estados Unidos hacia Venezuela? Bueno, soy historiador, veo hacia el pasado, el futuro lastimosamente no conozco, si no sería un hombre millonario, estaría tomando un mojito allá en una playa en Florida o donde sea, donde no haya COVID y todo eso. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, yo varias veces había pensado que el gobierno de Chávez o después de Maduro se iba a terminar. Yo no veo esa perspectiva. Lo que yo veo más bien es que la miseria va a seguir y va a seguir por mucho más tiempo porque no veo nada que vaya a cambiar la dinámica que acabo de describir. Ahora, el asunto es qué pasa en Washington. Quiere decir quién va a ganar las elecciones en noviembre y eso sí obviamente tiene un efecto en Venezuela secundario, pero sí un efecto. Sospecho que Biden va a seguir con el embargo. Seguramente el señor Elliot Abrams, que es el encargado de Venezuela, no va a seguir. Y entonces la situación va a seguir como es, porque mientras que el precio del petróleo esté tan bajo, que en realidad Venezuela no importa dentro de todo esto, entonces tampoco tiene mucho sentido estratégico
Y en ese sentido creo que lastimosamente va a ser los venezolanos que tienen que tomar riendas en el asunto. Y el problema es, como ya hemos hablado, es casi imposible que lo hagan. Entonces, lamentablemente, yo no veo mucho cambio en todo esto, ni con la relación entre Estados Unidos y Venezuela tampoco. Muchas gracias, Eric. Voy a ir contigo para en nuestro último bloque. Quiero preguntarte, tú que estás en Venezuela, ¿cómo ves el futuro próximo de Venezuela? Entendemos que hay un contexto, bueno, diferentes crisis en el país, pero que la crisis económica se va a agravar en estos meses. ¿Qué vamos a ver y qué podemos esperar en relación con Venezuela? Desde el punto de vista económico y social va a seguir empeorando porque este es un modelo que ha arruinado el país. Para que haya un cambio tendría que haber un giro de 180 grados en las políticas económicas y sociales. Tendría que cambiar el sistema jurídico, darle protección a los derechos de propiedad, a las inversiones extranjeras, y nada de esto va a ocurrir porque nadie tiene confianza en Venezuela. Desde el punto de vista institucional, el gobierno ha logrado someter a todas las instituciones del Estado, tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, al Poder Electoral. Todos están bajo el control o la férula del Estado, y esto no va a modificarse. En el futuro inmediato tenemos las elecciones parlamentarias, las elecciones previstas para diciembre de este año. La verdad es que Andrés, sí, voy a ir contigo para terminar con nuestro último bloque, y quiero preguntarte a ti como libre expresión en relación con una publicación reciente que hizo The Wall Street Journal, pues un prestigioso diario norteamericano, en el que, bueno, se publicaba hace unos días que, digamos, algún sector de la oposición habría tenido que ver con el pago de unos mercenarios y unas reuniones que hubo entre mercenarios y opositores en Bogotá para, digamos, ver el tema de derrocar a Nicolás Maduro. Esto no fue publicado en un diario afín a Nicolás Maduro, ni en un portal dedicado a noticias conspirativas, sino por un medio norteamericano bastante prestigioso. La reacción de Leopoldo López, por supuesto, no se hizo esperar. Ha insinuado, lo vi a través de su Twitter este fin de semana, de alguna manera como planteando que, digamos, estos periodistas estarían haciéndole como juego a la dictadura, digamos, en relación con la información que se publicó. Periodistas venezolanos también han tenido una mirada crítica respecto a las reacciones de Leopoldo López, en la que plantean que tanto el chavismo como la oposición buscan simplemente repetidores de sus posiciones y de sus discursos. Y pues si se trata de defender a la democracia, no se puede, digamos, descalificar el trabajo periodístico, incluso cuando no nos gusta. Me gustaría saber qué opinión y qué análisis tienes de esto. Es un tema peleagudo, ¿no? O sea, tenemos las versiones donde unos dicen, otros refutan. Yo en particular con todo esto, en primer lugar, como venezolano que vive en Venezuela, no creo que una aventura como esta que ha ocurrido, de esta llamada Operación Gedeón, vaya a ser la Andrés, parece que estamos perdiendo la conexión con Andrés. Tenemos todavía a Trino en la plataforma. Sí, estoy aquí. De lo que ha sido la lucha democrática en Venezuela. En relación con el tema del papel de los medios, es importante no perder de vista
que los medios también son obviamente actores políticos, no en pocos casos, no digo que sea este, pero en algunos otros casos he visto cómo los medios estadounidenses le dan coberturas a temas de América Latina según la agenda que tengan anti o a favor de un gobierno. Y en este caso habría que ver, digamos, si hay algún interés en desprestigiar a la administración Trump en su política exterior. Eso no lo podríamos perder de vista. No solamente se trata los intereses que puedan tener los medios en relación con una dictadura como Venezuela, sino en descalificar o hacer ver que no quede bien, digamos, el gobierno de Trump, al cual tampoco yo personalmente defiendo, ¿no? Para mí, digamos, este es un capítulo sobre el cual probablemente no estemos sabiendo con absoluta certeza todo lo que ha ocurrido. Creo que los actores de oposición le deben muchas explicaciones a la sociedad venezolana y que probablemente cuando sepamos todo lo que ha ocurrido, pues también nos encontraremos con una alta responsabilidad de los factores del chavismo, de algún sector del chavismo, en haber alentado, permitido que esto ocurriera y que llegara a ese punto para también tener una narrativa que construir y presentar como esa intentona golpista que tan cacareado, por tanto tiempo ha cacareado el chavismo. Me parece que realmente es un episodio muy lamentable y que los diversos actores políticos tendrán que dar explicaciones sobre eso, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Así es, también en Colombia esperamos explicaciones a este respecto, porque si Colombia y Bogotá en particular ha servido de escenario para este tipo de reuniones, pues lo justo sería que la ciudadanía pueda conocer lo que pasa en su país. Vamos a terminar con Trino, a ver si recuperamos la conexión para que nos pueda comentar y, bueno, desarrollar lo que venía planteando sobre lo que veremos en Venezuela en los próximos meses. ¿Me oyen? Sí, en este momento te estamos escuchando perfectamente. Bueno, entonces yo decía que la perspectiva desde el punto de vista económico y social es que continúe el deterioro, que aumente la pobreza aún más, aunque estamos llegando a límites realmente extremos, alrededor de 85-87% de la población venezolana vive bajo los límites de pobreza, bajo la línea de pobreza. En el plano institucional va a seguir el control por parte del gobierno de las principales instituciones de Estado, del Tribunal Supremo de Justicia, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio Público, del Banco Central y desde luego de un elemento que señalaba Eric, que es el petróleo de Venezuela, que constituye. Creo que es muy poco bueno, lo que es. Sí, ¿no? No Desafortunadamente la conexión está bastante mal en Venezuela. Trino, te estamos viendo si puedes concretar el final de tu intervención, porque se nos agota el tiempo y también perdemos con mucha facilidad la conexión contigo. Sí, simplemente diría que una de los daños más graves que le ha hecho el régimen al país y a la democracia es haber acabado con la credibilidad del voto y la autoridad de las instituciones electorales, y entonces las próximas elecciones que están previstas para diciembre, que son elecciones parlamentarias, no tendrán ningún valor desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista democrático más bien, no tendrán ningún valor, porque participar o no participar en ellas será más o menos exactamente lo mismo. Trino, muchas gracias, y a todos nuestros invitados, muchas gracias por participar y aproximarnos sus miradas sobre lo que está sucediendo en Venezuela.
Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para trasladarnos a lo que está pasando. Gracias.